vamos a hablar con nuestra amiga que la tenéis en pantalla. Es la presidenta de la asociación ILIARI, que se dedica también a algo similar a lo que hacemos nosotros, de tecnología, de asesoramiento en zona rural. Pero casi mejor directamente a nuestra amiga que nos cuente su experiencia desde Ecuador. Tener en cuenta que tenemos 6 horas de diferencia, va a ser muy rápido, porque ahora mismo ella tendrá que continuar con sus clases y tal. Así que bienvenida, Guada, nuevamente. Seguimos con nuestro proyecto del foro ILIARI Bilinedu, y aquí tienes en pantalla, estás viendo a las familias que habitualmente participan en nuestras sesiones de los viernes en Col de Valencia. Te dejo la palabra porque tienes cosas importantes que contar. Muchas gracias, Bernat. Sí, muchas gracias por el espacio. Bueno, contarles un poco sobre la organización en la que trabajamos en Ecuador. La organización se llama ILIARI. No, es una organización de tipo social que trabaja en temas de medio ambiente, en temas de género. También hemos trabajado el tema de los guaguas STEAM, ¿no? Este es un proyecto que lo hicimos con Bilinedu de España. Es un proyecto que básicamente tiene la idea de fortalecer las habilidades tecnológicas en niños y niñas de las comunidades indígenas de La Esperanza, de Aguachagua. Entonces, la experiencia ha sido muy gratificante porque hemos logrado llegar más o menos a unos 1.500 niños durante la pandemia. Entonces, con un grupo de voluntarios de la Asociación ILIARI hemos logrado ingresar a las comunidades, trabajar durante la pandemia, sobre todo en temas de inclusión digital, acceso al Internet, ¿no? Como ustedes conocen, a nivel de América Latina y sobre todo en el Ecuador, existe un déficit de acceso al Internet. Pero básicamente creo que ese ha sido nuestro objetivo, llegar a estas comunidades donde no existe la conectividad. Pues lo que hicimos es justamente eso, ¿no? O sea, lograr que los niños durante la pandemia, niños y niñas durante la pandemia tengan este acceso al Internet, no se queden sin el aspecto educativo, ¿no? Conocemos lo difícil que era. Y sobre todo lo que queremos lograr es que las niñas que son justamente nuestro objetivo, es que incursionen o que vayan en campos, por ejemplo, como la tecnología, las matemáticas, la física, ¿no? Entonces la idea es justamente trabajar con estas, podemos decir, niñas desde los 8 años hasta los 15 años que están. Entonces queremos que se fortalezcan estas habilidades y que empiecen a incursionar en carreras no tradicionales, por ejemplo las ingenierías, la física, la matemática, como digo. El proyecto básicamente está en este proceso de evaluación en este momento, pero no nos hemos descuidado, ¿no? Seguimos trabajando, seguimos caminando sobre todo los fines de semana ingresamos, porque hemos conformado grupos de niños y niñas de estas edades para fortalecer estas partes que son, ¿no? Ahora también lo que sí se combina también es el tema de las ciencias sociales y humanas, o sea, no solamente el tema de la tecnología, sino también, por ejemplo, se hace talleres con temas de física, pero también con temas de música, danza, un poco recuperando las tradiciones que tenemos como comunidad, ¿no? Entonces, justamente esa es la idea, o sea, y sobre todo en esta fecha especial, reconocer que cada vez las niñas van siendo el centro del trabajo de nuestra organización, ¿no? Porque esta es una de las falencias que tenemos como país, como continente, el tema de las desigualdades con respecto al acceso a la tecnología, y más aún niñas que han sido o que están en condiciones de vulnerabilidad. Estoy encantada, estoy feliz de compartir con ustedes esta iniciativa. Qué lindo que también en España haya niños y niñas que estén incursionando en la tecnología. Yo sé que ustedes también son un proyecto que están trabajando con estos Coder Doge, que me parece muy interesante. Bernal también ha hecho un trabajo muy interesante que nos ha colaborado. Él conoce nuestro trabajo, hemos intercambiado ideas, intercambiado conocimiento. Entonces, Bernat, te agradezco mucho por el espacio. Yo sé que siempre nos tomas en cuenta como ILIARI, y también nosotros también estamos pendientes de ti. Les quiero agradecer y mandar un mensaje, sobre todo de
incentivarles a las niñas que incursionen en estas carreras, ¿no? Cada vez que sean las áreas STEAM, las áreas donde incursionemos las mujeres y las niñas, ¿no? De mi parte, darles un saludo fraterno y de acá de Canadá, donde estoy, mandarles un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ada. El siguiente evento, a ver qué montamos entre las dos organizaciones. Muchísimas gracias por conectarte y nos vemos en breve. Listo, Bernardo, muchas gracias. Te agradezco a ti. Un buen día. Hasta luego, pasen bien.